La onciniasis es causada por los parásitos Ancylostoma duodenal y Necator americanos, conocidos también como anquilostomas. Estos nemátodos penetran justamente en la piel humana desde el suelo contaminado, los cuales migran al intestino del ser humano y se alimentan de sangre, provocando anemia y otros síntomas graves, especialmente en áreas con malas condiciones sanitarias. Con respecto a las características, tenemos por una parte al ancilostoma duodenal y al Necanor americanos. En caso de la hembra tiene una longitud de 10 a 18 y en el caso tiene una longitud de 9 a 11 y la que es un poco más pequeña. En caso del macho tiene una longitud de 8 a 11 y el Necator americano es de 7 a 9. En cuanto a su posición, una vez fijado, el asilostoma duodenal tiene por característica casi regular, tiene extremidad cefálica recta o con curva. En el caso de Necator americanus, tiene forma de cóncavo ventral, como un tipo dorsal. Cuestión de que la cápsula bucal tiene dos pares de ganchos, el ancilostoma y el Necator tiene dos placas cortantes semilunares. En el caso del duodenal, la vulva de la hembra tiene tercio posterior y del apéndice caudal, y en el caso del americanus es de tercio medio. Con respecto a la bolsa copulatriz, el macho tiene a 11 a 13 costillas y 12 a 14 costillas el americanus. En cuanto a las espéculas, el macho es divergente, tiene punta fina, y en cambio el americanus es de largas y unidas. Y ambos tienen diferentes tipos de aspecto y coloración, algunas blancas y otras son media grisáceas. Enfermedades que producen, o más conocidas como las patologías, se produce justamente en 4 niveles, tanto en la piel, tejido cutáneo, como los pulmones, el intestino y en los glóbulos rojos. A continuación le voy a presentar el primer patología, que es a nivel de la piel cutánea, que en la penetración justamente de estas larvas causa eritema, edema, pápulas, vesículas y pústulas, que son las infecciones secundarias. Con respecto a los pulmones, al nivel alveolo pulmonar, se producen pequeñas hemorragias por ruptura de los capilares y justamente estas causan inflamación. En el caso del nivel intestinal, el nivel del sistema digestivo, la fijación de estos se da en la mucosa intestinal, lo que cual causa una lesión, no solo inflamatoria, sino también mecánica, en la cual se puede visualizar macroscópicamente y microscópicamente, que es la reacción inflamatoria. Podemos ver la reacción inflamatoria. Con respecto al nivel globular del sistema inmune, trabaja con la célula globular roja en cuanto a la anemia. Hay pérdida de sangre por succión y hemorragia. Cada uno de estos tipos de las dos clases de parásitos, uno por su parte el Necator es el que un poco menos infragante, y el caso del duodenol sí es un poco más nocivo. Como factor agravante hay hemorragia transitoria, puntos agrantes que justamente dejan los parásitos al desprenderse justamente de la mucosa para trasladarse a otro lugar. Respecto a las manifestaciones clínicas, la vida de las uncinarinases sobrepasa 5 años alrededor. Justamente en zonas endémicas puede generar desnutrición, también enfermedades crónicas, especialmente justamente en los niños y en personas vulnerables como las embarazadas. Bien, ahora hablemos de los mecanismos y vías de infección. La principal vía de transmisión es el contacto directo con los suelos contaminados con heces humanas, ya que las larvas filariformes penetran la piel y en su mayoría se ve en los pies, ya que se hace caminatas descalzo. Dentro de los mecanismos empezamos con lo que acabamos de mencionar. Primero, las larvas
especialmente en el tercer estadio, o sea, que son inmaduras, son capaces de penetrar la piel, sobre todo en nuestros pies al andar descalzos en este tipo de suelos contaminados. Ahora, una vez dentro de nuestro organismo, viajan a través del torrente sanguíneo hasta llegar a nuestros pulmones y estas se albergan en los alvéolos. Ahora, desde los pulmones ascienden a través de las vías respiratorias hasta llegar a la tráquea y la faringe, donde estas son deglutidas. Estas, al ser deglutidas, viajan y se albergan en el intestino delgado. Al estar ahí, estas se adhieren a la mucosa y empiezan a madurar hasta ser adultas. Y una vez ahí es que empiezan a alimentarse de sangre. Por último, queda añadir que si estas larvas adultas salen a través de las heces, pueden llegar a suelos. Si es que llegan a estos suelos, los contaminan y nuevamente, si hay otro individuo que tiene contacto piel con suelo, nuevamente empieza esta infección. Ahora vamos a hablar sobre el reservorio de la uncinariasis. El principal reservorio viene a ser el ser humano, que una vez infectado, a través de sus heces va a liberar los huevos del parásito. Estos van a cumplir su ciclo de maduración, van a salir las larvas en el suelo y estas larvas pueden contagiar a otras personas, ¿no? Pero los humanos no son el único reservorio, también existen los reservorios animales como los perros y los gatos, con parásitos de especies zoonóticas. Por ejemplo, los perros y los gatos son portadores de los parásitos como lo son el Ancylostoma caninum y el Ancylostoma brasilense, que pueden afectar al ser humano, pero no de forma tan grave como lo son las especies que afectan principalmente al ser humano, que en este caso vendrían a ser el Ancylostoma duodenale y el Necator americanus. Entonces, ¿qué pasa? En estos casos, la infección puede producir lesiones cutáneas conocidas las larvas son conocidas como larva migrans cutánea. ¿Esto a qué se debe? A que las larvas van a viajar a la zona cutánea y no al intestino, porque el ser humano no es su principal reservorio. Entonces, viajan a la zona cutánea, donde pueden generar en la piel picazón y ardor y dolor. Y se va a poder observar a las larvas. Va a haber un sobresalimiento de la piel. O sea, las larvas se van a poder llegar a observar en la piel. Después vamos a hablar un poco de la epidemiología, que el mintiasis tiene una distribución mundial, afectando a 700 millones de personas en todo el mundo. Y estos parásitos los encontramos principalmente en zonas tropicales y subtropicales, en continentes como lo son África, Asia, América Latina y algunas zonas del sur de Estados Unidos. En lugares donde predomina la pobreza y donde el saneamiento es deficiente. La población vulnerable vienen a ser niños, trabajadores de agricultura, mineros o personas que se dedican a otras actividades rurales como la ganadería, debido a que ellos tienen mayor exposición a los suelos contaminados. Ahora vamos a hablar un poco sobre las formas de prevención de la uncinariasis. Primero, una forma de prevenir sería el uso de calzado y de barreras, es decir, protegerse a través de los zapatos, porque los zapatos van a evitar que haya contacto directo con el suelo donde pueden estar estas larvas, entonces va a evitar que las larvas entren a través de nuestra piel de los pies. Después tenemos otra que es el mejorar el saneamiento. Esto incluye la construcción de baños, de empezar a usar letrinas o baños. También implica el uso y manejo adecuado de las aguas residuales. Y en el tema de los baños, a empezar a usar baños
va a hacer que las personas de las zonas pobres dejen de defecar al aire libre. Y como evitamos esto, se reduce el área del suelo contaminado con este parásito. Después tenemos la educación sanitaria, que es muy importante. Se educa a la población de cómo es la enfermedad, qué lo transmite, cómo se transmite y cómo prevenirla. Y va a ayudar y también se educa a la población de mejorar los hábitos de higiene de las personas. Después tenemos la desparasitación preventiva en zonas endémicas para prevenir que aparezcan estos parásitos. Y por último tenemos el control veterinario, que implica que cada cierto tiempo llevemos a nuestras mascotitas a desparasitar para evitar que nosotros nos lleguemos a contagiar de sus parásitos. Y también tenemos que controlar el tema de dónde defecan nuestras mascotitas. No pueden defecar en la calle porque pueden llegar a contaminar el suelo y queremos evitar eso porque el suelo es la vía de infección de este parásito. Vamos a tener dos tipos de diagnósticos para la uncionariasis. Primero vamos a tener el diagnóstico clínico y luego vamos a ver el diagnóstico laboratorio. Los pacientes que adquieren esa patología están expuestos a zonas tropicales y también a zonas de saneamiento deficiente y también entran en contacto con suelos contaminados con los pies descalzos. Los síntomas de esta patología son la anemia ferropénica, que es la pérdida crónica de la sangre, la fatiga y la debilidad. También tenemos el dolor muscular y la diarrea leve. Y por último vamos a tener las erupciones en la piel, exactamente en el sitio de la entrada de la larva, que en este caso sería en la planta de pie. Y como diagnóstico de laboratorio vamos a tener al examen parasitológico de las heces, este examen tiene el nombre de coproparasitológico. Es una prueba principal para este diagnóstico. En este diagnóstico se van a identificar los huevos de Aquilostoma en una muestra fresca de las heces, usando las técnicas como el método de concentración de Ritchie y Faust. Estas técnicas de concentración coproparastópica son utilizadas para detectar parásitos intestinales en nuestras heces. Hemograma. El hemograma también es un diagnóstico de laboratorio, que es el análisis de sangre. Se puede encontrar en el hemograma la anemia micrótica hipocrómica, que es la condición donde los glóbulos rojos son más pequeños y pálidos de lo normal. También encontramos lo que es la eosinofilia. Es el aumento anormal del número de eosinófilos, que son un tipo de glóbulos blancos en la sangre, que se encuentran en la sangre o también se pueden encontrar en los tejidos. Por último tenemos el tratamiento. Vamos a tener el tratamiento farmacológico. En el tratamiento farmacológico, los medicamentos más utilizados van a ser el albendazol, que es un medicamento antiparasitario dispensado con receta médica. Como segundo tenemos el mebendazol. Este medicamento se usa para tratar infecciones por lombrices intestinales, tales como el anquilostoma. Como tercer medicamento tenemos al pamoato de pirantel. Este medicamento es eficaz frente a las infecciones parasitarias. También vamos a tener los tratamientos complementarios. Por ejemplo, si tenemos anemia por pérdida de sangre, vamos a utilizar suplementos de hierro, tales como el sulfato ferroso. En los casos más severos que pueda pasar ante esta enfermedad, vamos a tener que realizar una transfusión, pero es raro que se realice esta acción. Y como último vamos a tener la buena alimentación rica en hierro, como son carnes, hígados y legumbres, y vamos a mejorar la dieta para fortalecer al paciente.